Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué se necesita para descolonizar el Sáhara Occidental? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al argentino Juan José Bañi, doctor y magíster en estudios internacionales, experto en el mundo árabe, profundizaremos en este tema y en la lucha del Frente Polisario. La entrevista. Bueno, digamos, fue un proceso que tenemos que pensar que esto sucedió en 1973, cuando un grupo de jóvenes militantes, trabajadores y estudiantes se reúnen ya en realidad en una localidad mauritana, en Suerate, y en el contexto todavía de la ocupación española, ¿no? Estamos hablando de 2 años antes del fin de la ocupación, y ahí se forma esta primera organización que se va a llamar Frente Popular para la Liberación de Sagia Al-Amra y Río de Oro, que es el nombre que se le da a estas regiones, de ahí que viene el acrónimo Frente Polisario, ¿no? Frente Popular. Y bueno, fue una organización que primero nació con el objetivo de liberarse de la ocupación colonial española, que ya estaba en su ocaso porque Naciones Unidas le venía pidiendo la liberación del territorio, ¿no? Y bueno, que había advertido ya, como decías vos, había sido provincializada por el gobierno español en 1958, cuando advierte que hay recursos minerales, sobre todo fosfatos, en esa zona, y refuerza el interés, digamos, por mantener el control sobre esa zona, pero, digamos, en un proceso global de descolonización que vive el mundo, digo, recordemos que se independizan, solamente en esa época quedan Angola y Mozambique como últimos reductos que se van independizando, entonces eran los últimos reductos en África, ¿no? Y bueno, el franquismo estaba presionado para dar un orden a este territorio. Como vos contaste, bueno, la situación cambia radicalmente en 1975 con la muerte de Franco, cuando Marruecos y Mauritania llegan a un acuerdo con la potencia administradora, que es España, en realidad con los dirigentes españoles que estaban un poco en los últimos días de Franco ahí muriéndose, y toman la decisión de cederle a España y a Mauritania, sobre todo a Marruecos, perdón, y a Mauritania, el control de este territorio, ¿no? Los llamados Acuerdos de Madrid, y que terminan desencadenando, ¿no? Bueno, la llegada de Marruecos a este territorio, el control de un territorio que reclama como suyo, y de partir de ahí, bueno, una larga lucha de esta organización por lograr la independencia de este territorio y la constitución de un Estado, ¿no? Lo va a hacer con la República la República Árabe Saharaui Democrática, años después, con la constitución de esa organización, que es reconocida por solo algunos países. Bueno, es un tema muy debatido, pero bueno, aquí encontramos dos relatos, como en todo conflicto político, dos relatos subyacentes, ¿no? La posición del Frente Saharaui, con el apoyo de Argelia, ¿no? Demanda, digamos, con el apoyo de Naciones Unidas, al cumplir con resoluciones de Naciones Unidas que exigen la autodeterminación de este territorio, o sea, un proceso de llevar adelante una especie de plebiscito, de un censo, ¿no? y una votación para la autodeterminación. Y por otro lado, la posición de Marruecos, que lo reconoce como un territorio propio y que lo ve como un proceso de descolonización escalonada, ¿no? O sea, recordemos que el proceso de descolonización en Marruecos realmente sí fue un proceso por partes, ¿no? Y al Sáhara lo incorpora como una de esas partes de ese territorio, para algunos el Gran Marruecos, para otros parte del Marruecos histórico, ¿no? Entonces, perdón.
atravesó esta organización múltiples luchas en diferentes planos, diplomáticos, militares, a lo largo de estos 50 años, pero la situación no ha cambiado, ¿no? Entre medios tenemos una fuerza de Naciones Unidas, la MINURSO, que controla el territorio. Estoy tratando de resumir un poco los acontecimientos para los lectores, pero bueno, en el año 2020 la noticia más cercana, bueno, es la declaración de Estados Unidos que reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara, lo que cambia un poco el escenario y pone, digamos, a la situación en un frente nuevamente de mayor tensión, y que el Frente Polisario declarara o levantara el alto el fuego, digamos, que se venía manteniendo, sobre todo tras unos incidentes en la localidad de Guerguerat, en la frontera. Y bueno, ha habido una activación de baja escala, de baja intensidad, pero sí de enfrentamientos entre las fuerzas y algunas fuerzas marroquíes, como digo, de muy baja intensidad, pero que ponen en alerta el peligro de que esto tome mayores, digamos, niveles de enfrentamiento. Hasta el momento no. Y bueno, tampoco hay un interés de la comunidad internacional muy fuerte, digamos, o ha acompañado las posiciones de Marruecos o ha hecho la vista gorda. Eh, Marruecos se ha reinsertado en la Unión Africana, se ha reinsertado incluso con aliados tradicionales de los saharauis, tiene diálogo con Cuba, o sea, tiene relaciones plenas con Cuba, así que esos actores a lo mejor podrían funcionar de intermediarios en una ayuda, pero digamos, las posiciones de ambas partes todavía son muy intransigentes, ¿no? Marruecos propone un estatuto de autonomía desde el año 2007, ¿no? Es una propuesta dada por el rey para conceder autonomía a estos territorios, una autonomía un poco, el plan no es muy explícito, ¿no? Es como un discurso, bueno, no se saben los alcances, digo, de si va a ser un Estado realmente federal, si qué grado bueno, porque esto afectaría a todo el territorio de Marruecos, no solo al Sáhara, ¿no? A otras regiones, digo, si se constituiría en un Estado menos centralizado, más federal o más con mayor participación de las regiones. Bueno, esto fue rechazado por el Frente Polisario en las diferentes negociaciones y bueno, llamando nuevamente al orden, digamos, de Naciones Unidas o a la posición de Naciones Unidas en torno a la realización de un referéndum de autodeterminación, ¿no? Marruecos no lo acepta y bueno, este es un brete sin salida donde ambas partes no ceden, ¿no? Y entre medio una puja geopolítica histórica detrás, que es el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia, que es la clave de todo este conflicto, yo creo, ¿no? España durante muchos años defendió las resoluciones de Naciones Unidas para la celebración de este referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. En 2022, el presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI en la que apoyaba el proyecto marroquí de autonomía para este territorio, sumándose así al respaldo de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo afectó todo esto un posible camino de paz? ¿Qué repercusiones generó? Bueno, un poco recordemos que el impacto es fuerte porque, digamos, España sigue siendo un poco ante Naciones Unidas la potencia mandataria, ¿no? O sea, el colonizador que se retiró, pero que se retiró y como colonizador le quedan esas responsabilidades de la herencia que dejó, ¿no? Y además los lazos sociales son muy fuertes con la cuestión del Sáhara en España. De modo que el impacto interno en España fue muy fuerte. Recordemos que esto fue muy confuso porque fue tras la recepción de el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido de COVID, y esto desencadenó una reacción negativa en Marruecos, y como gesto de confianza finalmente España reconoce explícitamente, ¿no? A la vía de la autonomía o la propuesta de autonomía como la opción más factible, digamos,
para el reconocimiento. Esto provocó, digo, un terremoto político tanto en España, en el consenso, que era tratar de ser equidistantes o respetar las negociaciones de Naciones Unidas, y sigue siendo un tema de debate, ¿no? Ha normalizado las relaciones con Israel, con Marruecos. Argelia se desconectó de España, o sea, rompió relaciones diplomáticas temporalmente con España. Digo, produjo una serie de consecuencias, pero España tiene un papel central, ¿no? España y Francia, las dos potencias coloniales, tienen un papel central. Francia hasta el momento apoya en general las posiciones marroquíes, ha tenido unas relaciones con Argelia en estos últimos años bastante inestables, así que digo, realmente una nueva eh, acercamiento a una paz, digo, llegaría, digamos, con el acompañamiento de Estados Unidos y de las potencias, de las expotencias coloniales, ¿no? Eh, y en un acercamiento entre los dos actores, ¿no? Entre Argelia y Marruecos, sobre todo, ¿no? Pero bueno, ese acercamiento todavía está muy lejos. En los dos países hay procesos políticos muy divergentes, ¿no? Dos estilos, dos tradiciones, alineamientos externos también muy distintos, ¿no? Mientras Marruecos tiene una posición básicamente pro-occidental, Argelia tiene aunque diversificada, ¿no? La de Marruecos, pero Argelia tiene una posición mucho más cercana a otros actores más contestatarios del sistema internacional, como Rusia, como Irán, ¿no? Eh, entonces esto pone en un plano de disputas geopolíticas mucho más amplias, ¿no? Y el conflicto es como que termina siempre minimizado, ¿no? Eh, lo que sí me gustaría llamar la atención es la carrera armamentística que se está generando en torno a eso, ¿no? Sobre todo Marruecos está comprando muchas armas a Israel, a diversos países, y bueno, el temor es eso, que se usen en este conflicto, ¿no? Argelia también, ambos están, es una carrera armamentística regional, ¿no? En un escenario rodeado de vecinos inestables, ¿no? Estamos hablando de Libia, en una situación de fragmentación, estábamos hablando de toda la zona saheliana, eh, como con fuertes enfrentamientos y golpes militares sucesivos en toda la frontera de África subsahariana. Entonces, digo, eso también sirve a veces de disputa o de discurso para reclamar de que se solucione el tema del Sahara, para evitar que sea el imán para para grupos extremistas, islamistas o de algún otro tinte, ¿no? Ese es el argumento un poco que usa Marruecos para que la comunidad internacional active de algún modo una negociación, ¿no? Favorable a su posición, ¿no? Eh, entonces queda bajo muchos intereses, ¿no? El conflicto sigue quedando bajo diversas intereses regionales y globales, ¿no? Juan José, el pueblo saharaui sigue firme en su lucha por la independencia. Hablabas al comienzo de la entrevista y ahora retomabas un poco la indiferencia internacional, ¿no? Por lo que ocurre en esa zona de África, ese mirar hacia un costado, ese minimizar lo que está sucediendo. Pero ¿cómo repercute en los países vecinos la causa saharaui? Bueno, es una causa, como te decía, fue una causa apoyada por África en general, y eso llevó a que en 1984 Marruecos se retirara de la Unión Africana. Ahora ha retornado a la Unión Africana. Sudáfrica es un gran valedor de la causa saharaui, por ejemplo. En su momento, muchos años atrás, también lo fue Libia, o lo fue, que también acompañó, ¿no? Pero el principal valedor, decíamos, es, eh, es, eh, es Argelia, ¿no? Entonces la clave siempre está en Argelia. Pero, digo, la tensión que pueda generar es, digo, se necesita o la alerta es la frontera sur de que haya, digamos, un estado, una situación más ordenada en toda la zona, ¿no? Eh,
pero bueno, el armamentismo es lo más preocupante, ¿no? Que haya una carrera armamentística en el norte de África, ¿no? Esto es un problema, bueno, mundial en general, pero que esperemos no incremente las tensiones y no derive en una guerra regional, que es un temor que en algunos momentos se ha hablado. Yo por ahora no creo, no hay índices de que eso ocurra, pero bueno, digamos, estamos en un escenario internacional tan inestable y con conflictos que no creíamos que se podían desatar, que bueno, tampoco se puede descartar completamente, ¿no? Ya en los minutos finales quiero consultarte porque en febrero se cumplió el aniversario 48, ¿no?, de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Son casi 5 décadas de conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Eh, Centrándonos un poco en esa carrera armamentística, ¿no?, que alertabas y que mencionabas, ¿esto impide que se alcance a la paz? ¿Hay también allí intenciones, ¿no?, en pos de toda la industria armamentística? Y quizás, puede ser, puede ser, puede ser. Creo que las partes tienden a alargar, digamos, el status quo, ¿no? Ese status quo está avalado por la MINURSO, la Fuerza de Naciones Unidas, que sigue presente ahí y que preserva, digamos, que las partes no traten de enfrentarse por lo menos, o que no escale, digamos, como pasó en estos últimos años. Eh, pero yo no me atrevería a decir que la industria armamentística sea el único factor, ¿no? Es alimentado por múltiples factores y también por la evolución interna de cada régimen político en cada uno de los países, tanto en Argelia como en Marruecos. En ambos países, la causa saharaui es un tema que implica, digamos, una fuente de unidad nacional y de patriotismo muy fuerte, eh, son causas sagradas, digamos, así, con estos términos usadas en ambos casos, ¿no? Entonces, tienen una carga emotiva y un consenso de la población muy alto, y también la evolución propia dentro de los campamentos. Evidentemente, tampoco el Frente Polisario es un órgano homogéneo y heterogéneo, tiene sus diferencias internas, tiene agrupaciones, tiene diferentes, o sea, hasta ahora se maneja como un sistema de partido único, pero digo, han asomado corrientes diversas, algunos han terminado negociando con Marruecos o acercándose más a Marruecos, pero digo, también es un actor que hay que tenerlo en cuenta porque también tiene sus diversidades, ha llevado a cabo, digamos, en estos 50 años la lucha, con mucho sacrificio, pero también es un actor que tiene su diversidad interna, ¿no? Entonces, hay que estar atento a todos esos factores, para poder proyectar, ¿no? Y también el apoyo de otros actores externos que estén interesados en la región, que puedan aparecer. Digo, hasta ahora no, solamente intervienen proveyendo armas, pero digo, no descartaría que otros países intervengan. Hasta ahora es un conflicto que siempre ha tenido una escala regional. Estados Unidos nunca se ha querido, ni siquiera en Guerra Fría, comprometer con esta causa, ¿no? O sea, comprometer. Es cierto que ha declarado, eh, lo ha reconocido en el gobierno de Trump, pero durante mucho tiempo lo trató como un tema marginal de la política internacional, ¿no? Esto que decíamos. Pero bueno, hay muchas llaves. Una de las llaves es Argelia, otra de las llaves es España, por supuesto, y Francia, como potencias coloniales, ¿no? No alcanza lamentablemente, Naciones Unidas y la Asamblea General no alcanza, ¿no? Y las posiciones son bastante irreductibles en ambas partes, ¿no? Entonces, alguien tiene que ceder un poquito para llegar a una negociación y yo no lo veo todavía, ¿no? Salvo un cambio cultural muy paulatino que se pueda dar en ambas partes, ¿no? Yo no creo que esto se pueda sostener in eternum, una situación. No es saludable tener campamentos. Bueno, hay otros conflictos que se mantienen en eterno, como el conflicto palestino, lamentablemente, pero no creo esperemos que no siga esa dinámica, ¿no?
que no los compararía para nada, aunque mucha gente los compara, ¿no? No los compararía para nada porque son radicalmente distintos los fenómenos, pero quiero decir de que no se ven visos de interés en la comunidad internacional por, más allá de los actores regionales, pero no hay iniciativas, ¿no? La última iniciativa de Estados Unidos fue el Plan Baker en los años 2000, y después no hubo más una iniciativa externa, ni de referéndum de autodeterminación, ni de apoyo o de alguna forma, no. Las negociaciones entre las partes que se llevaron a cabo en Manhasset, en Nueva York, no avanzaron nada. En 2008, en 2009 hubo una ronda también posterior, y no, yo digo, las partes siguen en posiciones muy intransigentes, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, yo creo que nada dura, nada es para siempre. Los regímenes políticos tienen sus cambios internos. Ambos países, tanto Argelia como Marruecos, pueden atravesar cambios políticos y también cambios culturales, como digo, ¿no? Hay un autor marroquí, un poeta marroquí que se llama Abdelatif Lavi, que advertía hace muchos años, y en un artículo muy controvertido que se llamó La enfermedad del Sáhara, ¿no? Y él llamaba o clamaba por, de algún modo, poner en cuestionamiento esta causa sagrada que es para Marruecos y establecer algún tipo de acercamiento y negociación más realista con el Polisario, ¿no? Y reconocer que esto es alguno de los eventos. Es decir, puede que los argumentos siempre de ambas partes, algo de verdad puede haber, pero digo, el reconocimiento de que en 50 años se construyó una identidad saharaui, ¿no? Yo no sé si la podemos llamar nacionalista o no, independiente o dentro de un Estado marroquí que reconozca la diversidad de pluralidad de orígenes culturales y todo, pero bueno, ese artículo es muy clarificador en el sentido de bajar la carga emotiva que tiene la causa para Marruecos, por lo menos, y que eso llevaría a negociaciones mucho más fructíferas, ¿no? Entonces creo que puede ser posible quizás en algún momento que este cambio cultural se dé de la mano de otros cambios políticos, ¿no? Y que también pueda pasar dentro del Frente Polisario o de Argelia, acontecimientos que puedan llevar a la necesidad de la paz, ¿no? O de una negociación más realista, ¿no? Con más posibilidades. Hasta ahora no hay visos, no. Ningún actor toma la iniciativa, ¿no? España no la está tomando, Francia tampoco. Francia también ha reconfigurado mucho su papel en África, ¿no? Entonces estamos atravesando muchos cambios en toda África, ¿no? Entonces estamos en un escenario vivo, entonces no podemos predecir ni tampoco negar las posibilidades del cambio, ¿no? Agradecemos por esta entrevista al analista argentino Juan José Bagni, doctor y magíster en estudios internacionales. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.